la idea de esta presentación va a ser fundamentalmente dar, yo soy un convencido en términos humanos, los psicólogos de que infancia es destino. A mí me parece que recordar siempre el sendero institucional del sector, muy relevante para entender las circunstancias que se dan en cada coyuntura, ¿no? De tal suerte que en esta ocasión haremos por supuesto, en el tiempo del que dispongo sería imposible, muy acucioso, ¿no? Pero sí, rápidamente recordaré primero una primera parte, cuál fue el papel de Petróleos Mexicanos en esta larga etapa que se conoce en México como desarrollo estabilizador. También, en un segundo momento, veremos cómo se fue dando el cambio del papel que tenía Pemex, en particular en el modelo de desarrollo económico, en dos momentos sin duda muy importantes, el año 1976, ya platiqué, y cómo este papel se modifica a raíz de la crisis de 1982. ¿Qué ocurre? ¿Qué tiene esto? El sector de la refinación, que es el hilo conductor de la charla, y cómo se llegó a modificar el ambiente institucional que se desarrolla el sector de la refinación en nuestro país, en particular relacionada con Petróleos Mexicanos, con la reforma energética, y llegaremos finalmente, es quizás la parte propiamente de la presentación, trataremos de analizar las circunstancias que rodean la política petrolera, instrumentada por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, y terminaremos con un incipiente, o mejor dicho, con un debate que quizás en nuestro país no se ha dado con la profundidad que debiera, y es sobre la viabilidad, la rentabilidad del sector de refinación. Es decir, si es aún en estos tiempos en los que la energética es sin duda necesaria, ¿no? Por cuestiones de elemental supervivencia, pues debatiremos un poco este tema. Bien, como les decía, primera y de manera muy rápida, sí quisiera tocar cuál ha sido el sendero institucional que ha recorrido el sector petrolero y en particular Petróleos Mexicanos. Petróleos Mexicanos, todos sabemos, fundada como empresa en junio de 1938, expropiación que realizó el general Lázaro Cárdenas el 18 de marzo de ese mismo año, tuvo como primer papel sobrevivir. Eso fue sin duda el objetivo que tuvo Pemex en sus primeros meses. De hecho, el primer año y medio, en algo que pareciera haberse olvidado, Petróleos Mexicanos, entre 1938 y el final del sexenio del general 31 en diciembre de 1940, fue prácticamente un soviet. Espero que el público recuerde el término, porque cuando doy clases jóvenes no falta quien levanta la mano y pregunta, profesor, ¿qué es un soviet? Entonces, Pemex fue un soviet, una versión tropical, porque los trabajadores mismos manejaron ante el retiro, la salida de prácticamente todo el extranjero, técnicos especializados, fueron los trabajadores quienes tuvieron la responsabilidad de Petróleos Mexicanos en lo que históricamente se conoce como la Administración Obrera de Pemex. Bien, a partir de ahí, Petróleos Mexicanos, ya consolidado como una empresa paraestatal, como un organismo público, que era su definición legal, tiene un papel en la economía nacional, en el modelo de desarrollo económico entre 1938 e inicio de los años 70, fundamentalmente de abastecedor seguro de hidrocarburos y derivados, ¿no? De hecho, quien consolida a Petróleos Mexicanos como un ente paraestatal, don Antonio J. Bermúdez, quien fue director
de Petróleos Mexicanos durante 12 años, yo, entre los principales objetivos, dos de manera fundamental para Petróleos Mexicanos, que es justamente abastecer de manera abundante el mercado interno y exportar de manera marginal y una vez satisfecha la demanda interna, ¿no? Estos objetivos se reflejan o se reflejaron a lo largo de este periodo que se conoce desarrollo estabilizador, para quienes no sean economistas, porque México creció a tasas promedio de entre el 6-8% anual en su producto, con una inflación muy baja y con un reparto siempre insuficiente, pero creciente de la riqueza nacional, ¿no? Y en toda esta etapa, en todos estos poco más de 30 años, Pemex no significó más allá de en todo por ciento del Producto Interno Bruto y menos de 2 dígitos de los ingresos totales. Esto le permitió, el hecho de que Pemex no fuera el centro de los ingresos fiscales del Estado, ni se le diera un papel mucho más allá del de ser una empresa, pues que tuviera un crecimiento equilibrado. Petróleos Mexicanos durante todos estos años satisfizo la demanda interna y fue no solamente de crudo, sino también se iniciaron los complejos petroquímicos en los años 50, algunas refinerías venían incluso desde antes de la expropiación y se mantuvieron, y Pemex, de ser como era su objetivo central, las necesidades internas, insisto, de crudos y derivados. Hay un gran cambio, esto termina fundamentalmente con el agotamiento del modelo económico agroexportador que sustentó al desarrollo estabilizador a inicios de los años 70, y de hecho México se vuelve marginalmente importador de crudo entre 1971 y 73, y también empieza a verse problemas presupuestales ante el agotamiento del modelo de desarrollo económico. Y llegó 1973, recordemos el primer shock petrolero que cuadruplica los precios del crudo en menos de un mes, y eso lanza el primer debate hacia la segunda mitad del sexenio del presidente Villa, entre quienes desde el gobierno empujaban la opción de aprovechar, ¿no?, el del precio del crudo conjugado con los descubrimientos en la sonda de Campeche, fundamentalmente para hacer crecer rápidamente la producción y obtener recursos fiscales. En un primer momento, justo la dirección de Petróleos Mexicanos, que estaba conformada por los ingenieros que tomaron en sus manos la industria petrolera, y reiterando el ingeniero Antonio J. Bermúdez, ahora retomado por el ingeniero Antonio Dovalí Jaime, entre otros, director de Pemex, pues se establece que si se incrementaba aceleradamente la producción, se podía caer en una extracción irracional que contraste con gran parte del volumen in situ de los yacimientos, y entonces se optó en un primer momento por incrementar de manera acelerada, mesurada, la producción de México. Sin embargo, en 1976 se daría la segunda parte de este debate con el cambio de gobierno, la llegada del ingeniero Jorge Díaz Serrano a la dirección de Petróleos Mexicanos, nombrado ahí por el nuevo presidente López Portillo. En esta ocasión sí se impone esta visión de extraer aceleradamente los recursos petroleros de la nación. Y a partir de 1977, ya hasta la fecha, con diversas modalidades, con diversas lógicas, con diversos objetivos, pero se instala el extractivismo como lógica que subyace en la política petrolera. Porque de hecho, en 1976 también la petrolera viene a ser el sustituto de una reforma fiscal que como país hemos pospuesto pues ya más de medio siglo, ¿no? Con el agotamiento del modelo agotador, con las dificultades presupuestales que empiezan a aparecer en esos momentos, quedaba muy claro que el Estado mexicano necesitaba recaudar más, necesitaba tener una sólida base fiscal para sus planes expansionistas. Sin embargo, nunca pudo tener plenamente autonomía y hegemonía sobre
poderes económicos, y en lugar de esta reforma fiscal redistributiva, lo que apareció fue el uso de los ingresos petroleros como su sustituto. En 1900 se provoca esta gran crisis derivada fundamentalmente de una caída de los precios del crudo, conjugada con un incremento de las tasas de interés en momentos en que México había invertido en muchos ámbitos, y nuestro país se queda básicamente colgado de la brocha. Para salir de esta crisis, de facto se cambia el papel de Petróleos Mexicanos en el modelo de desarrollo económico, y entonces de ser este abastecedor seguro de hidrocarburos y derivados, Pemex pasa a ser la principal fuente de ingresos fiscales del Estado. La principal razón de ser de Pemex se convierte en la fiscal, y esto lleva a el extractivismo ya instalado un sexenio antes, ¿no? Y de esta forma también, a partir de entonces, las decisiones de inversión de Pemex se basan más en las necesidades inmediatas de corto plazo del Estado mexicano que la lógica de un crecimiento equilibrado de largo plazo de la industria petrolera. Se instala para Petróleos Mexicanos, se va construyendo desde entonces un régimen fiscal tremendamente complejo. Simplemente recordemos que en los últimos 25 años, quizás en 3 o en 4, Pemex ha tenido utilidades después de impuestos, y solamente en 2 años en lo que va de este siglo, ¿no? Desde entonces hay una extracción más allá de la renta petrolera propiamente hablando. Y una de las consecuencias es que se priorizan los proyectos de exploración, desarrollo y producción de crudo por encima de los proyectos de transformación industrial, ¿no? De tal suerte que a partir de esos años hay un nulo crecimiento en la capacidad de transformación, de procesamiento de crudo de Petróleos Mexicanos, y hay incluso un descenso al decidirse cerrar la refinería de Salco en 1992 como parte de una respuesta política amplia frente a las explosiones ocurridas en Guadalajara en abril de ese año. Es el año también en el que Petróleos Mexicanos deja de ser un ente integrado y se convierte en un corporativo con 4. Pero digamos, las decisiones no solamente se circunscriben a reducir la inversión en expansión del sistema de refinación, sino que incluso regatando recursos para el mantenimiento, lo decía Carolina, yo fui asesor en la Cámara de Diputados y me tocó ver, al menos lo digo con toda certeza, el presupuesto para 2005 se aprobó con 0 pesos 0 centavos para mantenimiento en refinación. Así se aprobó el presupuesto de Pemex, obviamente después se hacen ajustes, pero habla de la lógica que ha imperado en unos momentos más que en otros, en torno a la prioridad de la transformación industrial, y en virtud de esto, de que las inversiones se centran en exploración y producción, pues necesariamente para que no haya desabasto en el mercado interno, hubo una apuesta por la de gasolina. Y así llegamos a la reforma energética que, parafraseando a Lenin, yo la llamaría la fase superior del extractivismo, la lógica que subyació en la reforma energética de 2013-2014, ¿no? Ya no se trata solamente de este extractivismo que busca que la empresa nacional obtenga lo más rápidamente posible los recursos del subsuelo para monetizarlos, sino también con la apertura se plantea una vertiente francamente rentista. ¿Cuántas veces no escuchamos parte de los argumentos en favor de la reforma energética? Pues que estaba muy bien porque el Estado no iba a tener que invertir, iban a venir otros a invertir y le iban a pagar por el usufructo de nuestra riqueza petrolera y todos seríamos felices. Completamente descarnado, que además no conozco ningún país, no hay ningún ejemplo en el mundo de un país que se haya desarrollado adecuadamente a partir de cualquiera de sus vertientes. Sin embargo, la reforma, todos recordaremos que eso era parte de la argumentación. El Estado no invierte en otros, recibe felices. O sea,
ninguna preocupación de otro tipo, de desarrollo de una industria nacional, de impulso a la investigación, no, simplemente el rentismo elevado a nivel constitucional. Pero bueno, estos cambios en el sector de refinación se reflejan también, se reflejaron en todo un impulso a lo que en Europa se conoce como el modelo del todo automóvil, sin mayor presión por controlar la demanda, sino solamente por hacer crecer la oferta. Y en esa lógica, también la ley de hidrocarburos derivado de esta reforma instauró una regulación asimétrica porque antes de la reforma, recordemos, el sector de refinación era considerado estratégico, por lo tanto Pemex, solamente el Estado podía participar en él y lo hacía a través de Petróleos Mexicanos. Pero no solo hubo una regulación asimétrica, sino yo diría un comportamiento de los reguladores, en particular la Comisión Reguladora de Energía en los primeros meses de implementación de la reforma, que terminó pareciendo más un ente de promoción de la inversión que de regulación de externalidades derivadas de este sector, ¿no? Entonces, todos recordamos esa parte, yo mismo lo platiqué con mi buen amigo Guillermo García Alcocer, me parecía que estaba desnaturalizándose, pero estaba encaminado a abrir lo más rápidamente posible el sector. Tanto así que incluso los tiempos que originalmente se habían pensado para ir preparando la apertura del sol, se fueron adelantando. La iniciativa enviada por el presidente Peña Nieto hablaba de que la liberalización 2020, cuando se aprobó la legislación secundaria, esta se adelantó a 2018 y posteriormente en momentos se adelantó el otorgamiento, la posibilidad de otorgar permisos de importación a entes distintos a Pemex, que estaba planteado para el 1 de enero de 2017, se adelantó un año, también se adelantó un año la apertura. Y en esa afán de acelerar la apertura, se relegó un documento que en julio, el 11 de julio de 2016, había emitido la propia Comisión Federal de Competencia Económica, estableciendo toda una serie de previas a la apertura, ¿no? Sin embargo, pensando en que la apertura se debería hacer, como estaba en el artículo 14 transitorio de la ley, a partir de 2018. Sin embargo, ese documento terminó siendo un poema que uno lee por la noche y lo hace llorar, y a la mañana siguiente ya no ni siquiera es importante, porque en agosto de 2016, una de las principales o la primera recomendación de ese documento, que era ir modificando el esquema de precios administrados que prevalecía en ese momento hacia uno de más pro del mercado, pues fue rebasado por la decisión del gobierno de congelar los precios de las gasolinas entre agosto de 2016 y diciembre de ese mismo. De tal suerte que para cuando se flexibilizó ya los precios el 1 de enero de 2017, el incremento muy abrupto derivado de ese congelamiento de precios, y se dio lo que se conoció como el famoso gasolinazo, que terminó obligando por la presión social que se generó a regresar a esquemas de estímulos fiscales, a controlar los precios a través de sacrificar ingresos fiscales para el Estado. En ese año 2017, los ingresos no recibidos por la puesta en marcha de estos estímulos en febrero, de 70,000 millones de pesos, que en ese año equivalían puesto de la UNAM, el Politécnico, la Universidad Veracruzana y el CONACYT juntos, ¿no? Sin embargo, esta realidad de este fracaso en la implementación del libre mercado y del sector siempre se negaba, incluso se hablaba de que no había tales subsidios, porque con el discurso. Tan es así que para el año 2018, la facultad de regulación del Estado se puso por tapete, se mandó no a la ley de hidrocarburos, sino a la ley de ingresos, donde se introdujo un artículo que facultaba al gobierno
a regular los precios, al menos durante ese año fiscal y electoral, ¿no? En 2018, año en que triunfa la actual coalición gobernante, que con una visión completamente distinta a la que sostienen quienes eran en 2018 quienes llevaban las riendas del país, y en esta nueva visión hay un giro, no hay una apuesta, ya no hay una apuesta al libre mercado, sino hay una apuesta hacia la seguridad energética, pero a petróleos mexicanos como el eje central, no solo de esta política, sino del sector, y de ahí se deriva uno de los principales objetivos del gobierno en curso, que es recuperar la autosuficiencia en materia de combustibles, ¿no? Recordemos, el Consejo Mundial de Energía recomienda que los países produzcan al menos el 70% de su demanda interna, y se instalan diversos instrumentos para lograr esta autosuficiencia. El primero, el más conocido, que es la construcción de una nueva refinería para implementar el Sistema Nacional de Refinación. Después se ha hecho una cierta confusión, porque al inicio se hablaba de rehabilitar y reconfigurar 3 refinerías que aún no están reconfiguradas. Sin embargo, se ha ido perdiendo en el discurso el objetivo de reconfigurar, lo cual me parece sería un error, porque claramente a partir de que cambiar la situación en torno al combustóleo, pues ya no tiene ningún sentido no reconfigurar las 3 refinerías, Tula, Salamanca, Salina Cruz, que aún han sido reconfiguradas. No creo que este es un objetivo que está pendiente, y más recientemente de la decisión de comprar la otra mitad de Deer Park. Deer Park, recordemos, este proyecto lo inició en Pemex en 1993 para darle una salida segura y maximizar el precio de nuestro crudo maya. No era otro. El objetivo ha sido, me parece, una experiencia exitosa que en los años que ha sido puesta en marcha le ha dado a Pemex más de $2,000 en dividendos. De 2012 se tomó la decisión de reinvertirlos, de tal suerte que puede ser una operación, pero es también, hay que decirlo, una operación que conlleva ciertos riesgos. El primero, aprobada por los órganos reguladores de Estados Unidos, donde pareciera haber una suerte de revancha frente a la política nacional del actual gobierno. Tiene la principal riesgo que yo le veo es que pudiera haber una de coherencia de conjunto, es decir, mientras por un lado se hace un gran esfuerzo presupuestal para adquirir Deer Park, y en general para incrementar la capacidad de refinación, por otro lado se habla de que se tiene que los combustibles no suban independientemente de las condiciones de mercado, lo cual implica sin duda el sacrificio de márgenes de utilidad, tanto la viabilidad de este tipo de proyectos. También existe un riesgo nacional y legal. ¿Por qué? Porque recordemos que el parque es, en todo caso, un elemento más de esta estrategia que busca en general incrementar la capacidad de refinación. No solamente la estrategia se conforma por proyectos concretos, también por modificaciones institucionales, como han sido las 2 modificaciones, las 2 reformas a la ley de hidrocarburos, una de las cuales buscaba gestionar los permisos de importación de la capacidad de Pemex de suministrar, de abastecer el mercado interno, y también, hay que decirlo, de hacer complicada o el mantenimiento de competidores a Pemex. Eso está, la constitucionalidad de esta reforma está por definirse. Y por el otro lado, también la modificación, la segunda modificación que eliminó o busca eliminar la regulación asimétrica, pues también está en disputa. Aquí no es un tema constitucional, aquí el tema es más económico, es decir, si ya están dadas o no las condiciones de competencia para eliminar la regulación asimétrica, que en principio no es el estado natural de las cosas, sino una situación que por eso está en un artículo transitorio. Entonces, si no se concretan estas reformas, el ambiente, el diseño institucional no estaría en sintonía con los objetivos gubernamentales, ¿no? Y bueno, hay
riesgos más con el tema de Deer Park. Uno es el arbitraje que Pemex debe hacer en función de la rentabilidad o no de este proyecto. Que haber la tentación, dado que Deer Park seguramente, si se concreta la compra, va a estar en el debate político. Ya veremos a Reforma cada mes diciendo si Deer Park es rentable o no, y puede haber la tentación de entonces subir artificialmente el precio del crudo maya, pero eso no afectaría solamente al maya que se vende a Deer Park, sino al conjunto del crudo maya que se exporta, ¿no? Y sí se le daría más rentabilidad a Deer Park, pero Pemex en su conjunto sería muchísimo más costoso. Y finalmente que las limitaciones presupuestales por el lado la necesidad de los proyectos de reconfiguración. En general hay una sin duda entre la arquitectura institucional derivada de la reforma, la nueva política, que tendría que saldarse un cambio que debe tener el mayor respaldo social y político para dar certeza, estabilidad y ser duradero en el tiempo, y sobre todo que no olvide la transición energética, ¿no? Que necesitamos modificar los sistemas de producción, los patrones de consumo, poner en marcha medidas efectivas de contención de la demanda y utilizar, aunque por supuesto no ha sido popular en este país donde los precios estuvieron congelados 15 años, entre 1950 y 1973, pero sí es necesario utilizar la fiscalidad para también como una herramienta más para inhibir el consumo excesivo, ¿no? Finalmente, en ese sentido, y que es para la puede ser rentable en este contexto de transición y demás, la refinación, sin duda que lo puede ser, si no ya habría cierres por todos lados, no estamos, sabemos que incluso hay proyectos hoy en día en ejecución para incrementar en 10% la capacidad mundial de procesamiento de crudo, pero entonces pensemos de un lado la rentabilidad que necesita el refinador, que básicamente el mercado, o en todo caso precios regulados, pero que cubran los costos de mantenimiento, de ampliación de la infraestructura, ¿no? Ahora, del lado de la rentabilidad social, los automovilistas, que pues obviamente lo que ellos buscarían sería el menor costo, sino como sociedad, la fiscalidad tiene que reflejar los combustibles, los costos ambientales, ¿no? Los daños que puede hacer la movilidad centrada en el automóvil, los costos de ordenamiento urbano, la necesidad de desarrollar el transporte público y sobre todo que la transición energética la transición energética se reparte equitativamente, de tal suerte que podamos eventualmente llegar a un modelo que condense este trilema famoso del Consejo Mundial de Energía, basado en la seguridad energética, la equidad en el acceso y en la sustentabilidad ambiental.